violencia en el pueblo. Ya hemos orado, toma asiento, pero no se sientan en alabanza. Amén. Amados hermanos, estamos viendo los nombres del Evangelio. Hay muchos nombres que se le da al Evangelio, pero eso no significa que hay muchos evangelios. El Evangelio es uno y el Evangelio es Cristo Jesús. Las buenas noticias, los buenos mensajes es el Cristo Jesús. El tema central de la Biblia es Cristo Jesús. Desde en el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro Apocalipsis, encontramos a Cristo Jesús. Por lo tanto, el tema central de la Biblia que usted tiene en la mano, es Cristo Jesús. Hemos visto el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz. Pero ahora vamos a ver, ¿cómo se llama el tema? En el texto que habíamos leído, el Evangelio del reino de Cristo. El Evangelio del reino de Cristo. Comenzando el verso, amados hermanos, dice: Cristo Jesús recorriendo a toda Galilea y enseñando, ¿dónde? En las sinagogas. Detengamos aquí, detengamos un momento. ¿Quién estaban en las sinagogas en aquel tiempo? ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Jesucristo, ¿con quién estaba predicando en este momento? Con los judíos. Los judíos, amados hermanos, estaban en la sinagoga. La sinagoga es un lugar de reunión, es una asamblea, es un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pero los judíos, amados hermanos, ellos estaban aferrados de la ley, de la circuncisión, de las obras. Pero más Cristo Jesús se para frente de ellos, predicando el Evangelio del reino. Pero, amados hermanos, el Evangelio viene del origen griego y está compuesta por dos palabras. El Evangelio viene del origen griego y está compuesto por dos palabras. La primera palabra es eu, que significa bueno o buenas. Ángelos. ¿Qué quiere decir ángelos? Mensajes, noticias, anuncias nuevas. Y si juntamos esas dos palabras, eu y ángelos, ¿qué quiere decir? Las buenas nuevas o los buenos mensajes de Cristo Jesús. Amados hermanos, el Evangelio son las buenas noticias, pero en realidad, ¿cuáles son esas buenas noticias que trae el Evangelio del reino? La buena noticia que trae el Evangelio del reino es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si habrá alguien que lo entendió, que Cristo Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es el Evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio del reino? El Evangelio del reino es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, dice el profeta Isaías: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae las buenas nuevas alegres, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amados hermanos, el reino de Dios. Estamos viendo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 23. ¿De qué reino está hablando aquí? ¿De qué reino Cristo Jesús está hablando, está enseñando, está predicando con los judíos? ¿De qué reino es? El reino
del milenio. Es decir, que ahora vamos a hablar mucho acerca del evangelio del reino milenio. Pero amados hermanos, déjame decirle que allá en Jerusalén, en Israel, y también la Biblia, amados hermanos, al principio un origen fue escrito por 3 idiomas. ¿Y cuáles son? Arameo, griego y ¿cuál es el otro? Hebreo. Amados hermanos, reino, ¿qué es reino en hebreo? Reino en hebreo es Malhut. ¿Qué es reino en hebreo? Malhut. Ahora, ¿y Dios en hebreo? ¿Qué quiere decir Dios en hebreo? Muchos conocen, ¿verdad? Adonai. Y si juntamos esas dos palabras, ¿qué quiere decir? Malhut, Adonai. El reino de Dios. El reino de Dios. Malhut, Adonai. En hebreo. Amados hermanos, pero ¿qué es realmente el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno único, celestial, que regirá en toda la tierra. Y es lo que Cristo Jesús estaba predicando en las sinagogas con los judíos, que el reino de Dios es un gobierno único, celestial, que regirá en toda la tierra. Amados hermanos, ¿y quién dirige ese reino? ¿Alguien me puede decir quién dirige ese reino? Únicamente Cristo Jesús. El que dirige ese reino es Cristo Jesús y nadie más. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dados por los hombres en quien podemos ser salvos, sino que solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo le podemos darle honra y gloria a su nombre? Porque solamente en su nombre hay poder. Amados hermanos, el reino de Dios, encontramos muchos puntos. Quizás ahora vamos a hablar acerca de algunos. Pero el reino de Dios, en la era milenial, vamos a hablar acerca de algunos puntos. Y con el primer punto vamos a ver es el evangelio del reino de Cristo en 2 etapas. El evangelio del reino de Cristo en 2 etapas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está eso? ¿Y cuáles son esas 2 etapas? La primera es un reino parcial de Cristo en un tiempo presente. Y el número 2, un reino absoluto de Cristo en el tiempo futuro. Y ahorita vamos a explicar por qué. Amados hermanos, el evangelio del reino de Cristo en 2 etapas. Primeramente vemos un reino parcial en el tiempo presente, es decir, en nuestro tiempo, es decir, ahora. Parcial, ¿qué quiere decir la palabra parcial? Quiere decir perteneciente o relativo a una parte del todo. Porque mi hermano, ahora en este tiempo, en nuestro tiempo, no todos reciben a Cristo como su Rey. Y así lo dice la Biblia. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, verso 12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, verso 12, dice la palabra de Cristo: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el reino parcial al tiempo presente, solamente aquellos que reciben a Cristo Jesús en su corazón, eso entra en el parte del gobierno del reino de Cristo Jesús en nuestro tiempo. No todos. Aunque allá afuera el mundo dice es que no todos, nosotros todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña, no todos, que somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero hijos de Dios no. No todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente aquellos
que creen en su nombre, que reciben el Hijo de Dios como su único Salvador y Señor. Y eso entra en la parte del gobierno de Cristo Jesús. Por eso el Evangelio del Reino, amados hermanos, hay dos etapas en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Esto en este tiempo es un reino parcial. Solamente aquellos que cuando escuchan la palabra de Cristo Jesús y extiende esa mano de esa salvación y reciben a Cristo Jesús, confiesan sus pecados y dice, ahora quiero que entres en mi corazón. Ahora yo quiero que tú gobiernas mi vida. Y eso entra parte del gobierno de Cristo en nuestro tiempo. Amados hermanos, si podemos ver que solamente los que creen su nombre, el nombre de Cristo Jesús, y también solamente para los que brindan una nueva perspectiva de Dios a través del arrepentimiento. Y este pasaje es muy hermoso, amados hermanos. Podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17, ¿qué dice la palabra de Cristo? El Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17. Veamos qué dice Cristo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, este reino parcial al tiempo presente es solamente para los que brindan una nueva perspectiva de Dios a través de un mensaje de arrepentimiento. Amados hermanos, nuestro Dios, nuestro Adonai, nuestro Rey, aquí anuncia una buena noticia que establecería su reino aquí sobre la tierra. Eso siempre el deseo de Dios desde que creó el primer hombre llamado Adán. Adán, amados hermanos, el primer hombre que fue creado, pero el primer hombre de la tierra le falló a Dios. Se rebeló en contra de Dios. Rompe las leyes del reino de Dios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, tomó lugar sobre la tierra. Tomó autoridad y ganó terreno sobre este mundo. Y es por eso que también Satanás, que el Señor lo reprenda, se le conoce como el Dios de este siglo. Los planes de Dios, amada iglesia, era elegir al pueblo de Israel para comprometerse con ellos como su Dios. Y Dios, como lo mira a Israel, a ellos como su pueblo. Ahí Dios muestra las leyes al pueblo de Israel, muestra las leyes, Dios le presenta el Torá, para que ellos fueran luz, amados hermanos, entre las naciones. Pero lamentablemente el pueblo no pudo cumplir esa misión. Y es por esa razón Cristo Jesús vino aquí sobre la tierra a traer un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué podemos entender sobre el arrepentimiento? ¿Qué usted entiende acerca del arrepentimiento? Amada iglesia, el arrepentimiento es un cambio total del viejo hombre que está viciado en los deseos pecaminosos y brindar una nueva perspectiva de Dios. Que ese arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse a Dios. Arrepentimiento es dejar las cosas del mundo y seguir las cosas de Cristo Jesús. La Biblia dice de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto le podemos darle honor y gloria, amada iglesia? Amados hermanos, esto es el mensaje que Cristo Jesús trae. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es el mensaje de Dios que he traído. Porque aún estamos en un reino parcial de un tiempo presente. Que solamente para aquellos que creen y reciben el Hijo de Dios. Que solamente aquellos que se arrepientan
y brindan una nueva perspectiva de Dios. Ahora también, amados hermanos, este reino parcial al tiempo presente, solamente los valientes lo arrebatan. Yo no sé si alguien entendió. Que el tiempo presente, el reino, amados hermanos, solamente los valientes lo atrapan, lo agarran, lo arrebatan. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 12. Veamos, amados hermanos, el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 12. Estamos viendo citas del mismo Evangelio, del Evangelio de Mateo. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes, lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es violencia? Amados hermanos, el evangelio no es fácil para el ser humano. Por la naturaleza, el hombre siempre se inclina más allá al mundo que en las cosas de Dios. Pero ha venido el evangelio avanzando contra viento y marea. Pero solamente los valientes lo agarran, solamente los valientes lo atrapan, solamente los valientes lo arrebatan. Y es para aquellos el reino de Cristo Jesús. Amados hermanos, Pablo también le exhorta a Timoteo, le dice que guarda estos mandamientos, que guarda la palabra de Cristo Jesús. Porque hay una esperanza, una promesa que pronto aparecería la segunda vez Cristo Jesús sobre la tierra. La primera vez vino hace más de 2000 años, que el pueblo de Israel no lo recibió como Mesías. Pero hay una gran promesa para ellos, que la segunda venida de Cristo Jesús, ellos lo recibirán a Cristo Jesús como su Mesías, como su Salvador. Ahí hay una promesa, una esperanza para la iglesia hoy en día, que la iglesia reinará juntamente con Cristo Jesús 1000 años. ¿En dónde? En Jerusalén. Que tanto usted desea ir allá a visitar a Jerusalén, quizás no ha podido. Procúrese, algún día va a llegar allá. Literalmente, ver a Cristo cara a cara. Ahora solamente oímos su palabra, no hemos visto, pero es un gran privilegio para usted y para mí. Si nos esforzamos, veremos a Cristo Jesús allá en Jerusalén, que es la capital de adoración en Jerusalén. Veremos a Cristo Jesús cara a cara. Amada iglesia, eso Pablo también exhorta a Timoteo. Podemos ver en la primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 14 y verso 15. Primera Timoteo capítulo 6, verso 14, verso 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuánto le damos honra y gloria al Rey de reyes y Señor de señores, amados hermanos? Y esta palabra y esta exhortación no solamente fue para Timoteo, también hoy en día para la iglesia, para nuestras vidas, que tenemos que guardar esta esperanza. Tenemos que luchar día tras día, porque aquí en la palabra de Cristo Jesús hay muchas promesas, amados hermanos. Le insto que no nos perdamos de estas grandes promesas ahí para el ser humano, para el cristiano hoy en día. Como el apóstol Pablo dice a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús.
Eso es, amados hermanos, que es un reino parcial de un tiempo presente que estamos viendo. Ahora llegaremos a ver un reino absoluto, un reino completo, un reino total, un reino justo, un reino único en el tiempo futuro. Y ese reino se le llamará el milenio. Amados hermanos, un reino total sin límite. Esto fue dicho a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y podemos ver uno ahora a través del profeta Isaías, capítulo 9, verso 7. Veamos qué dice la palabra de Dios. Isaías, el profeta de Isaías, capítulo 9, verso 7. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sí escuchó, iglesia? Que el imperio, el reino de Cristo Jesús no tendrá límite. Un reino absoluto, un reino total, un reino justo, un reino único sobre la tierra. Lo impresionante aquí, el profeta Isaías dice, lo dilatado de su imperio. ¿Qué es dilatado? Lo dilatado es lo grande, lo extenso. Lo espacioso es lo amplio de su reino, de su imperio. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, Cristo Jesús reinará un reino aquí sobre la tierra único, total, completo, aquí sobre la tierra. Y esto, amados hermanos, esto venía ya anunciando desde el Antiguo Testamento, que podemos ver, como dice la palabra de Cristo Jesús. Y esto, amados hermanos, el profeta Isaías nos dice que esto ya venía de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. Como el profeta Isaías dice, amados hermanos, del capítulo 9, verso 7, no tendrá límite su reino sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Habrá un reino aquí, que el rey sobre los reyes, amados hermanos, gobernará únicamente. Y ahí no hay nadie más que no ocupará su trono. No hay nadie más que no ocupará su palacio, su lugar, sino que solamente es el Rey de reyes y Señor de señores quien reinará sobre la tierra. Solamente Él, amados hermanos, quien gobernará el mundo. Solamente Él gobernará la iglesia, todos los habitantes de la tierra. Y podemos ver el salmista, un salmista que también decía, amados hermanos, en el libro Salmos capítulo 67, verso 4, que dice Salmos capítulo 67, verso 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Y quién es el pastor? Cristo es el buen pastor. Cristo es el buen pastor, que Él pastoreará las naciones en la tierra. Pero comienza el salmista diciendo, alégrense, regocíjense, gócense las naciones. Eso es la esperanza, amada iglesia, que debemos deleitarnos, disfrutar esa promesa que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y eso es la esperanza de todo creyente, de todo cristiano, que espera ese evento, amados hermanos, anunciados a través de los profetas. Aquí el salmista dice, alégrense y gócense las naciones,
porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Dice el salmista. Amados hermanos, eso es un evento literal sobre la tierra. Yo no sé si usted quiere perder ese evento. Nadie. ¿Qué hay que hacer? Guardar los mandamientos de Cristo Jesús. Seguir las leyes del Rey. Obedecer los mandatos, las ordenanzas de Cristo Jesús como el Rey. Porque, amados hermanos, que hay una organización de un reino, leyes, ordenanzas, decretos, estatutos. En el ámbito espiritual, las ordenanzas, los mandamientos, la ley de Dios es su palabra. Dice Cristo Jesús: el que me ama y obedece en palabra, vendremos con él y haremos morada en él. Debemos seguir y obedecer los mandatos de Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave para entrar en el reino milenial? La clave para entrar al reino milenial de Cristo Jesús es el alfabeto del cielo, es el abecedario del cielo. ¿Qué es? O, B, D, C, E, R. Para que podamos entrar en el reino de Cristo Jesús, en un reino absoluto. Ahora estamos viendo un reino parcial. Un reino parcial, solamente aquellos que reciben a Cristo Jesús serán candidatos de un reino de Cristo Jesús. Pero un tiempo futuro ya va a ser un reino absoluto. Un reino total. Un reino completo. Veamos qué dice el profeta Daniel también. Daniel capítulo 2, verso 44 y verso 45. Amados hermanos. Daniel capítulo 2, verso 44 y verso 45. Amén. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, porque Él permanece para siempre. De la manera que vistes que el monte fue cortada a una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación fiel. Aleluya, gloria a Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. El reino de Cristo Jesús en un tiempo absoluto. El reino de Cristo Jesús permanecerá para siempre, amada iglesia. Esto es lo que nos dice el profeta Daniel, que esa roca había quebrado esa imagen. Esa imagen representa los imperios. Esa imagen representa los imperios. Y esa roca, ¿quién es esa roca? Esa roca es Cristo Jesús, quien romperá esos imperios y quien se sentará al trono. Solamente Cristo Jesús. Y ya no habrá más reyes sobre Él, sino que únicamente Él es el Rey sobre toda la tierra, sobre todas las naciones aquí sobre la tierra, amada iglesia. Eso es la esperanza para todo cristiano, amados hermanos. El punto número 2 es el evangelio del reino en la era milenial de Cristo. ¿Qué usted entienda por milenio? ¿Qué usted, amada iglesia, qué usted entiende por la palabra milenio? 1000 años. Amados hermanos, la palabra milenio no aparece en la Biblia.
Si buscamos página por página, versículo por versículo, encontramos la palabra milenio. ¿Pero dónde surge esta palabra? ¿Dónde viene esta palabra milenio? Viene las raíces latinas, amados hermanos, que mille es mil y añum es año. Corresponde a la expresión 1000 años. El milenio, amada iglesia, es uno de los eventos finales de los tiempos proféticos por 1000 años. Y ahí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 20, verso 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y reinarán con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años en la tierra. ¿Y dónde va a ser ese evento, ese momento? En Jerusalén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Bienaventurados, dichosos, 3 veces felices y santo aquellos, amados hermanos, que dice la Biblia que tienen parte de la primera resurrección. Porque la segunda, amados hermanos, la segunda muerte no tiene potestad, autoridad, derecho sobre esto. Son solamente aquellos que son santos, que son bienaventurados ante los ojos de Dios, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinarán con él 1000 años sobre la tierra. Qué esperanza, amados hermanos, que Cristo nos da a través de su palabra. Amados hermanos, la palabra milenio es 1000 años, pero hay muchas teorías acerca de este punto, de este tema, de 1000 años, del milenio. ¿Cuándo surge el milenio? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? El milenio, amados hermanos, hay muchas teorías, hay diferentes posturas, referencias, interpretaciones y corrientes acerca del milenio, como los amilenaristas, los postmilenaristas y primilenaristas. Cuesta un poco decir estas palabras, pero ¿qué podemos entender de estas palabras, amados hermanos? Los amilenaristas, esta corriente cree que el reino de Cristo es en la tierra, es ahora. Y el número de 1000 años únicamente es un número simbólico. Es lo que cree esta teoría, esta interpretación. Pero los postmilenaristas sostienen que el milenio no precisamente de 1000 años literales, pero que serán los últimos años de justicia y paz reales en la tierra antes de Cristo, cuando venga a juzgar la tierra. Es lo que cree esta interpretación. Estos dos grupos, amados hermanos, de interpretaciones del milenio niegan que Cristo reina sobre la tierra de una manera literalmente. Ellos niegan totalmente. Toman como centro de un reino de Israel. Pero, amados hermanos, la otra teoría que sí aquí nos inclinamos más como nos enseña la palabra de Cristo Jesús es los premilenaristas. Y estos, amados hermanos, creemos, porque es lo que nos enseña la palabra de Cristo Jesús, que el milenio sucederá al final de los tiempos después de la gran tribulación, durante por 7 años. Luego comienza una etapa que se llama el reino milenial o el reino de Cristo, o la segunda venida de Cristo Jesús sobre la tierra. Sabemos, amados hermanos, que cuando ocurren los 7 años de la gran tribulación, la iglesia ya estarán con Cristo Jesús allá en el cielo en las bodas del Cordero por 7 años. Qué fiesta, amados hermanos. No por 2 horas, por 7 años
que usted se estará casando allá con Cristo Jesús. Nos estamos casando con Cristo Jesús, porque yo también no me quiero quedar. 7 años, amados hermanos, vamos a estar allá en las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Mientras aquí el falso profeta, la bestia y el dragón, que ese es Satanás, que el Señor lo reprenda, va a estar engañando aquí el mundo por 7 años. A que reciben la marca de la bestia, el 666. La astucia, el engaño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero la iglesia debemos procurar estar antes allá con Cristo Jesús. Aunque muchas teorías e interpretaciones dicen que no, es que la iglesia todavía va a pasar en la gran tribulación, pero la Biblia nos enseña que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, los 7 años. Usted y yo debemos allá a gozarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en las bodas del Cordero. Dáselo fuerte si lo quiere dar para el Señor, amados hermanos. Eso es lo que pasa, amados hermanos, la esperanza para nuestras vidas. Después de esa gran fiesta, conviviendo con Cristo Jesús en la mesa, compartiendo, amados hermanos, con Cristo Jesús, pasa los 7 años donde Satanás será atado por 1000 años. Satanás será echado al abismo, amados hermanos, y todos sus seguidores. La iglesia vendrá aquí sobre la tierra, en el lugar allá en Jerusalén, a reinar juntamente con Cristo Jesús por 1000 años. ¿Usted se imagina? Que usted ahorita nada más está encerrado por 4 paredes. En ese tiempo usted va a estar de un lado para el otro. Va a estar al cielo, va a estar en la tierra y nuevamente subir al cielo. Únicamente, solamente atrás del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Esto, amados hermanos, podemos ver, como dice el apóstol Juan, que vi esta visión, que solamente, amados hermanos, dice que, sino que serán llamados aquellos santos, aquellos bienaventurados, serán llamados como sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ahora, vamos a ver el tercer punto, amada iglesia. El tercer punto es, Jerusalén fue y será la capital de adoración del evangelio del reino. Jerusalén fue y será. Hay 2 palabras aquí, fue y será la capital de adoración del evangelio del reino de Cristo Jesús. ¿Por qué? Amados hermanos, en la Biblia encontramos muchos versículos que cuando Cristo Jesús nace, muchos llegaban, los reyes, los magos la adoraban, ofrecían los presentes, el incienso, el oro y mira. Desde Cristo Jesús, amados hermanos, creció en estatura y sabiduría y conocimiento, comenzó su ministerio, entraba al triunfal de Jerusalén. Las mujeres salían, lo recibían, hosana a las alturas al que vive, al que reina. Cristo Jesús cabalgando en un asno, lo adoraban. La mujer, amados hermanos, las mujeres se acercaban, derramaban incienso, ponían perfume a sus pies como señal de adoración. Encontramos en la Biblia, amados hermanos, que a Cristo Jesús la adoraban, lo exaltaban. Y es porque solamente Él merece toda honra y toda adoración, toda gloria. Pero sabe que no solamente fue en ese evento literal. Aparte ahora también nosotros le exaltamos, le adoramos en el ámbito espiritual. Pero también será exaltado y será adorado literalmente en la tierra nuevamente por 1000 años allá en Jerusalén. Que Jerusalén es la capital de adoración de Cristo Jesús por 1000 años. En el tiempo futuro, amada iglesia, podemos ver, amados hermanos, a través de la palabra de Cristo en Zacarías capítulo 14, verso 16. Zacarías capítulo 14, verso 16, que dice la palabra de Cristo Jesús.
Zacarías capítulo 14, verso 16. 14, 16. Amén. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Gloria sea al Señor. Y todos los que sobrevivieron de las naciones y que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. ¿Para qué? Para adorar al Rey. ¿Y quién es el Rey? Jehová de los ejércitos. A celebrar las fiestas de los tabernáculos, dice la palabra de Cristo Jesús. Las naciones, amados hermanos, es decir, todos los mártires que sobrevivieron en la gran tribulación, como Israel. La iglesia, vamos a estar con Cristo Jesús automáticamente. En ese momento vamos a estar adorando, exaltando al Rey de Reyes. Pero los que sobrevivieron en la gran tribulación también subirán tiempo a tiempo, año a año, a la capital de Israel, que es Jerusalén, a adorar nada menos a Cristo Jesús, a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, esto es un gran privilegio que tenemos. Usted y yo ahora no debemos costarnos a adorar a Dios, porque debemos ensayar. ¿Por qué digo ensayar? Esto lo que estamos haciendo ahora es un ensayo. Allá en el milenio usted no va a estar ahí todo como pálido, como una estatua. Que aquí el hermano que levanta la mano, diga gloria a Dios, diga aleluya, póngase de pie, siéntese. Así que como que está dirigiendo un robot. Pero allá en Jerusalén ya no hay nadie que le va a decir eso. Usted solo debe expresar su adoración, eleva su adoración a Cristo Jesús. Solamente nosotros debemos expresar nuestra gratitud al Rey que nos ha salvado, que nos ha sacado de la esclavitud y nos ha llevado a una paz universal sobre la tierra. Y es reinando con Cristo Jesús por 1000 años en Jerusalén. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos, amada iglesia? No debemos costar de adorar al Señor. Pero cuando alguien está dirigiendo las alabanzas y todos como estamos aquí, pero a veces la mente está por otro lado, pensando a ver qué hago al rato después de salir aquí, ojalá que termine rápido. Y el hermano que está presidiendo o dirigiendo las alabanzas, el canto, amados hermanos, debe usted preocuparse, ensayar lo más pronto posible, porque ese suceso pronto sucederá. Ese evento pronto pasará. Y si usted no está preparado, y si yo no estoy preparado, si no estamos preparados, ¿qué vamos a estar haciendo allá en el milenio? ¿Qué voy a estar haciendo allá en el milenio si aquí no quiero adorar a Dios? ¿Qué usted va a estar haciendo allá en el milenio si aquí no quiere alabar a Dios, no quiere adorar a Dios? Recuerde que allá en Jerusalén, la capital de adoración, y a esa adoración solamente a Cristo Jesús. Como dice el profeta Zacarías, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay un gran mensaje de la alabanza, de adoración al Rey, a Cristo Jesús. Y Habacuc también dice, amados hermanos, capítulo 2, verso 14, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Y el mismo profeta Habacuc, capítulo 3, verso 3, ¿qué dice Habacuc 3, capítulo 3, verso 3? Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y el siguiente. Y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. ¿Quién es esa gloria? Su gloria
Cristo Jesús cubrió los cielos y la tierra, Jerusalén, se llenó de su alabanza. Dice el profeta Habacuc. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Porque solamente Él merece ser exaltado, de darle la gloria, de darle la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, amada iglesia. No hay nadie más que merece honra, no hay nadie más que merece gloria. La gloria, la honra y la alabanza solamente a Cristo Jesús. Amados hermanos, eso es lo que estamos viendo a través de la palabra de Cristo Jesús. Vamos a ver rápidamente el último punto, las características del evangelio del reino milenial. Las características. Hay muchas características que podemos ver, amados hermanos, del reino milenial. Que en el reino milenial, amados hermanos, hay una paz universal. La primera característica que podemos ver del evangelio del reino milenial, hay una paz universal. ¿Qué es paz universal? Una ausencia total de conflictos. Es decir, sin guerras, sin armas, sin peleas. Ya no va a ser lo mismo como en nuestros tiempos. En nuestro tiempo como ahora, que se han levantado naciones contra naciones, guerras por todos los lados, peleas entre familias. Pero allá en Jerusalén, en el milenio, en la era milenial de Cristo Jesús, va a haber una paz universal. Va a haber una paz universal, amados hermanos. Usted ya no lo va a ver muy mal a su hermano. Este hermano me cae muy gordo. No, allí no va a haber. No, que no me salude, que voy corriendo, que me escapo rápido porque no quiero saludar a ese hermano. No, allí hay una paz universal. Debemos ensayar, como la palabra que escuchamos ahí en la tarde, mantenernos en una unidad, en una armonía, de amarnos en Cristo Jesús, porque allá no cabe en el milenio, no cabe en rechazar a su hermano, en despreciar a su hermano, porque hay una paz universal. Allá en Jerusalén, amados hermanos, el lobo y el cordero y el becerro y el león se acostarán juntos en paz. El niño jugará con las serpientes y arañas que antes eran venenosas. Se neutralizará la maldición original sobre la creación, porque hay una paz universal. Otra característica es, amados hermanos, que podemos ver, es que hay una lengua unificada. Ahorita muchos no nos entendemos. A veces pasa a un lado un hermano, a veces digo, a veces está hablando mal de mí. No nos entendemos. Muchos hablan en español. ¿Qué otros? En quiché, en ishil, en mam, en inglés. Cachiquel, quechí, Chinese. No entendemos. Pero en la era milenial, una de las características, vamos a ver, va a haber una lengua unificada, un solo lenguaje, un solo idioma, un solo hablar. En todo nos entendemos. Sabemos, amados hermanos, el origen de que, por qué ahora muchos hablamos diferentes idiomas y nos entendemos. Qué fácil hablar mal del hermano que no entienda el idioma, el dialecto. Qué fácil. Pero eso fue la maldición
desde Génesis capítulo 11, cuando los hombres construyeron el Torre de Babel. Querían subir lo más alto, querían alcanzar, tenían esa mentalidad de alcanzar los cielos. Pero Dios dice, no, nadie se burlará de él. El Señor dice, descendamos y confundamos su lenguaje. Porque ellos se entiendan en ese momento. Pásame ese ladrillo, no, pásame esa herramienta, pásame esto, pásame. Empezaron a construir esa torre. Por eso ese lugar se llama confusión. En ese momento fue una confusión totalmente en los hombres, ese lenguaje que se podía entender. Pero nuevamente, amados hermanos, en el milenio, la iglesia, el pueblo de Cristo Jesús, hablarán un solo lenguaje, un solo idioma, un solo dialecto. Es lo que vamos a hablar. Y nos preguntamos, ¿qué dialecto, qué idioma hablaría yo en Jerusalén? ¿Usted nos ha preguntado? En el milenio va a haber un solo lenguaje, pero ¿qué idioma, qué lenguaje hablaríamos todos juntos para que nos entendamos todos? Si nos damos cuenta, históricamente, allá en Jerusalén, los idiomas, lo más que hablan, es el arameo, el griego. Quizás allá hablaremos, que aquí a veces se toca algunas palabras del griego, del hebreo. Quizás están los planes de Dios algún día, usted va a hablar totalmente el hebreo allá. O el griego. El asunto es que allá vamos a tener un solo lenguaje. Una sola lengua unificada. Podemos ver en Sofonías capítulo 3, verso 9. Sofonías capítulo 3, verso 9, ¿qué dice la palabra de Dios, amada iglesia? Sofonías capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos los que invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan con el nombre común de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Amén. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, dice Dios, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Devolveré yo, dice Jehová, pureza de labios, para que todos, en el momento, para que todos invoquen, alaban, adoran el nombre de Jehová, para que le sirvan en común consentimiento. Así que luchemos, amada iglesia. Hay grandes sorpresas que nos está esperando. Yo no sé si a usted le gustan las sorpresas, pero hay grandes promesas que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y esto, amados hermanos, encontramos muchas características también del evangelio, del reino de Cristo en la era milenial o en el milenio, que pronto sucederá, amados hermanos. Ya para conclusión, le invito, póngase de pie. Vamos a leer un último mensaje en el Evangelio de Juan. Último texto. El Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 y verso 4. La palabra de Cristo dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, dice Cristo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, dice Cristo Jesús, también ustedes van a estar. Amada iglesia, la pregunta para culminar este momento, si Cristo vendría ahora, ¿estaríamos listos y preparados para ir a gobernar, a reinarnos junto con Él? Pues bueno, antes de ese reino, el primer evento es la boda del Cordero. Pero después de la boda del Cordero, amados hermanos, tenemos ese gran privilegio nuevamente de regresar aquí en la tierra a reinar con Cristo Jesús por 1000 años. Déjame motivarle, usted no pierda esa esperanza. Usted no se pierda de ese privilegio, de esa oportunidad que Cristo Jesús nos ha dejado en su palabra. Yo no sé si habrá una vida